Amén, mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hora. Yo doy muchas gracias a Dios por este privilegio hermoso que nos da de poder estar aquí, precisamente pudiéndoles transmitir un mensaje de esperanza. En esta hora yo me introduzco bendiciendo su vida, deseando que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Y además añadiendo este verso que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, quiero compartirles una palabra de parte del Señor, continuando con una serie precisamente del Salmo 23, que estamos analizando, o en domingo antepasado, allá en la congregación, comenzamos con el Salmo 23, 1, y el día de hoy vamos a estar viendo el Salmo 23, verso 2. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Padre, en el nombre de Jesús, deseamos que tu presencia sea en nuestras vidas, que tú hables a nuestro corazón, porque nuestro corazón te escucha. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor nos ha dejado precisamente este Salmo 23. El Salmo 23 no es otra cosa, sino es una serie de verdades bíblicas. Es una serie precisamente de principios bíblicos. El Salmo 23 y toda la palabra del Señor es una serie de consejos. La Biblia no es un libro lleno de prohibiciones. La Biblia es un libro, precisamente es el manual de vida para todo ser humano. Y este Salmo 23 no es la excepción. David aquí nos está dando una palabra de parte del Señor. Y dice precisamente: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y precisamente haciendo una acotación un poco de la historia de los pastores en aquel tiempo, en el Medio Oriente, precisamente el pastoreo de las ovejas, literalmente, mis hermanos, comenzaba alrededor de las 4 de la mañana. Como a las 4 de la mañana comenzaba precisamente esa actividad. Para las 12 del día, ya las ovejas ya estaban pastadas, pero también estaban cansadas ya de caminar. Y a esa hora, las ovejas eran llevadas a lugares de pastos frescos. Las ovejas no se podían recostar ni en pedregales, ni en la tierra así, dijéramos, firme, porque ellas adquirían una enfermedad. Cuando ellas eran recostadas en la tierra, ellas dejan de dar lana. Lo curioso es precisamente que se les desarrolla, se les altera todo el sistema precisamente de su cuerpo. Y cuando ellas son recostadas en los pastos frescos y delicados, la lana todavía es de calidad. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra del Señor aquí, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús? Este verso se está refiriendo precisamente al descanso. El descanso es una parte muy importante que hoy en día el ser humano probablemente o ha olvidado o ha dejado de lado, porque nos hemos metido en el ajetreo, nos hemos enrolado en nuestras actividades, y las actividades nos provocan estrés, nos provocan tensión. Y por eso el Señor está diciendo: yo soy tu descanso. Quiero que sepas que yo soy tu descanso. Yo quiero hacerte descansar. Yo, tu Dios, quiero una calidad de vida para ti. Porque tú para mí no eres un hijo lejano. No estás lejos de mi voluntad. No estás lejos de mi presencia. No estás lejos de mi proyecto.
no estás lejos de mi corazón. Yo deseo que tú tengas un descanso, porque precisamente el descanso es tan importante de parte del Señor, como lo señala precisamente el mismo Dios a través del Salmo 23, verso 2, a donde dice la palabra del Señor: en lugares delicados. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está dando a entender acerca de una calidad de descanso. Muchas de las veces decimos: oh, voy a proyectar unas vacaciones a la playa, voy a irme de compras a un centro comercial, voy a ir aquí o allá, de shopping, dijéramos. Sin embargo, mis hermanos, si el cansancio es un abrumamiento interior profundo, de esa misma manera el descanso también debe de ser profundo. ¿Qué quiere decir? Que el agotamiento, el cansancio está en el alma. Muchas de las veces está en el alma, radica, allí se entrona precisamente en el alma. Y los males del alma tienen que ser tratados con cuestiones espirituales. Y las situaciones espirituales precisamente las trata el Señor Dios Todopoderoso. Las ovejas, decíamos, son recostadas. Según David, la ejemplificación que hace David eran recostadas. Él simulaba, hacía el símil, como que dice: me haces recostar en pastos delicados. ¿Qué quiere decir? Que mi lana, mi cuerpo, mi organismo tiene un desarrollo integral, un buen desarrollo, un desarrollo sano. Yo no solamente con ese trato que tú me das, Señor Dios Todopoderoso, no solamente lo exterior está bien, sino también mi interior está bien. Si mi interior está bien, entonces mi cuerpo no está enfermo. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? El Salmo 23, verso 1, dice: Jehová es mi pastor. Cuando dice Jehová es mi pastor, precisamente se está refiriendo a una propiedad. Se está refiriendo, cuando dice Jehová, se está refiriendo al nombre personal. Si la palabra de Dios dijera Dios es mi pastor, se estuviera refiriendo a un título genérico. Pero en este caso, cuando dice Jehová, se está refiriendo a la persona de Dios. Ya estamos hablando de una relación más íntima. ¿Qué quiere decir? Que cuando David dice Jehová es mi pastor, estamos hablando de propiedad. Y cuando estamos diciendo pastor, es un símil que nos está precisamente simbolizando con las ovejas. Y las ovejas tienen un perímetro, las ovejas tienen un corral, las ovejas tienen una demarcación. Si la oveja, mis hermanos, está fuera del corral, no adquiere ningún beneficio del pastor. No adquiere ningún beneficio. No podemos recibir descanso si no estamos dentro del perímetro de Jehová, si no estamos dentro del perímetro de Dios. No podemos tener sanidad, no podemos tener descanso, no podemos tener todas las provisiones, todas las bendiciones, todos los cuidados del pastor, no los podemos tener. Por eso, mis hermanos, vienen muchas preguntas, y en el Salmo 23, en el Salmo 23, verso 1, yo decía a la congregación el domingo pasado: en alguna ocasión entré a una casa y detrás de la puerta estaba un pequeño pergamino que decía Salmo 23. A nosotros se nos invitó a ir a orar por unas personas, por una familia. Y yo me preguntaba a mí mismo, yo decía: bueno, si esta gente le creyera o tan solamente hiciera el 1%, llevar a cabo de ese salmo, quizá las cosas fueran en este momento diferentes. Estuviéramos hablando de otra cosa totalmente diferente. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que cuando estamos dentro del perímetro de Jehová, como oveja,
que nos da ese trato, que nos está queriendo dar ese trato dentro de ese perímetro. Todo sucede dentro del perímetro del corral del pastor. Una oveja no puede andar sola en el campo. Una oveja necesita un pastor. Nosotros podemos ver cómo es que pastan. Una manada de vacas puede andar sola, de chivos, no sé, de coyotes, pero precisamente una manada de ovejas no puede andar sin pastor. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que muchas de las veces a nosotros como cristianos, a nosotros como personas, a nosotros como creación de Dios, muchas veces se nos olvida que Jehová tiene un perímetro, tiene un corral, tiene una zona de cuidado, tiene un lugar a donde hay una cercanía, hay una vigilancia del pastor para que la oveja no se le pierde de vista al pastor. Hay precisamente una relación. Y cuando la oveja está fuera del corral, es cuando adquiere precisamente todo tipo de alteraciones. Se le altera la economía, se le altera el cuerpo, se le altera todo lo que es su corazón, precisamente. Y muchas de las veces, hermanos, no nos preguntemos por qué tengo alterada la economía. ¿Por qué Dios no me provee? Si Dios es el dueño del oro y de la plata, y yo le he pedido, y yo he dicho que Jehová es mi pastor, y yo he recitado el Salmo 23, y pareciera que la economía me está fallando. Pareciera que no hay para esto, no hay para lo otro. Le he pedido, me le he pasado, estiro acá, estiro allá la mano, y no pasa nada. Nosotros tenemos que preguntarnos, tienes que preguntarte, ¿estás dentro del corral, del perímetro del pastor? Tú dices que sí. Tenemos que preguntarle al pastor y decirle, ¿estoy dentro del perímetro? Y eso es fácil, mis hermanos, contestarse esa pregunta, ¿sí? Si nosotros decimos que estamos dentro del perímetro del pastor, precisamente tenemos que sentir la vigilancia del pastor y hacer lo que el pastor nos está diciendo. Obedecer la voz de Dios. Una de las características de las ovejas por los cuales nosotros podríamos saber si estamos dentro del corral del pastor es sentir en nuestro corazón ese cuidado. Una oveja no puede sentirse vigilada, no puede sentirse protegida, no puede tener la protección de su pastor si 5 minutos está en el corral y el demás tiempo está afuera. Si 5 minutos vas y oras, si 5 o 10 minutos le pides, si en tu pedir solamente está te pido, necesito, quiero, dame. Mis hermanos, ¿cuándo está esa plática? ¿Cuándo está esa interacción? ¿Cuándo escuchas la voz del pastor? ¿Cuándo dejas que el pastor te aconseje? ¿Cuándo dejas que el pastor te cure, te sane, te vigile, te dé esa protección, te dé precisamente esa bendición? Necesitamos, mis hermanos, desconectarnos en algún momento de nuestras actividades y decirle, Señor, tú toma el control. Toma el control, yo quiero ser tu oveja. Yo quiero estar dentro de tu corral, quiero estar dentro de tu perímetro, quiero oír tu voz, quiero hacer lo que tú me estás diciendo. No quiero llevar un pastoreo que yo esté diciéndote a ti cómo pastorearme a mí, sino tú dime a mí cómo debo de ser pastoreado yo, porque mi vida tiene que ser bendecida, no solamente mi economía, sino también mi salud. Por eso, mis hermanos, si Jehová nos lleva a recostarnos en pastos delicados y frescos, pastos buenos, ¿qué quiere decir? Precisamente en asuntos que Jehová nos dé esos momentos de recreo, porque si el estrés, el cansancio, mis hermanos, el ajetreo es un asunto profundo, tiene que ser arreglado por la medicina
que se llama la palabra de Dios, la voz de Dios, la cercanía con Jehová, el interactuar con Él, el estar escuchando su voz y Él escuchándote a ti te va a traer sanidad, te va a traer bendición. Mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, tú vas a sentir que tu cuerpo probablemente, a lo mejor si tú estás fuera de ese perímetro, vas a sentir que tu cuerpo a lo mejor no se te ha caído una mano, no pasa nada. Pero ¿qué con las enfermedades psicosomáticas? Tú vas al médico y le dices, doctor, yo me siento enfermo. ¿Cuánta gente, mis hermanos, ahorita, esos consultorios que le cobran a usted 30, 35 pesos, 50 pesos y ya la gente, hay filas formadas ahí, porque toda la gente está enferma, dice que está enferma. Y la mayoría, en un 70%, llega con el médico y dice, doctor, yo me siento enfermo, me duele. ¿Qué le duele? Me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Y muchas de las veces el médico le empieza a tocar acá por el cuello y dice, usted trae una serie de bolitas por acá. Y dice, oh sí, doctor, estoy muy mal, ahí me duele, estoy muy enfermo. Mis hermanos, el estar recostado en lugares a donde nosotros hemos elegido para recostarnos, y no por la dirección del pastor, sino porque nosotros, ese lugar nos acomoda acostarnos. Ese lugar está bien, quizás sea dentro de una cueva, ahí donde tú sientas que está fresco y sientes que es la frescura de Dios. A lo mejor estás cerca de una roca, el sol a lo mejor no te da mucho. Tú has escogido ese lugar de recostarte, tú lo has elegido, Dios no te lo ha dado. Si no es los pastos frescos a donde el Señor te dice, ahí recuéstate. ¿Cuáles son los pastos frescos, mis hermanos? Es la casa de oración, es su relación, es estar interactuando con Él, es yendo a su palabra todos los días. ¿Cuántos cristianos, hermano, solamente no sabemos textos y los mismos 5 o 10 textos los repetimos siempre? Pero no estamos yendo a la palabra de Dios a alimentarnos con esos pastos frescos. Si estamos recostados en los pastos frescos, de esos mismos pastos vamos a comer. Y dice la palabra del Señor, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. ¿De qué está hablando precisamente aquí, mis hermanos? Las ovejas tenían que ser llevadas a brevar, a tomar agua, después de caminar, después de comenzar un caminar de pastoreo desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día, que más o menos era el tiempo que terminaba el pastoreo. El pastor tenía que elegir una fuente de agua que estuviera tranquila, una laguna, alguna cosa así que estuviera tranquila, un río que no llevara mucha corriente, porque precisamente la oveja, cansada, sedienta, mis hermanos, corría el riesgo. Por eso es necesario estar cerca del pastor, porque el pastor prevé todos esos detalles. El pastor prevé que el río no esté tan crecido. Número 1, para que no se lleve la oveja desde el momento que pone las patas en el río y se la lleva. Número 2, que la oveja a la hora de empezar a tomar agua no se atragantara y de alguna manera pudiera sufrir algún daño, sino que el agua tenía que estar tranquila, tenía que estar fresca. La oveja tenía que tomar el agua tranquila, sin ningún problema, vigilada por el pastor, porque la oveja, recordemos que es uno de los animales más torpes, más tontos, necesita estar vigilado por el pastor en todo momento. El pastor necesita cuidarlo hasta de las moscas, que espantarle las moscas, porque la oveja no es capaz ni siquiera de espantarse las moscas por encima. Así que la oveja estaba abrevando, estaba tomando agua, el pastor la estaba vigilando, el pastor escogía incluso la parte más adecuada de ese río, de ese lago, de ese ojo de agua donde las llevaba a brevar el agua.
a donde animales previamente no hubiesen revuelto el agua. Usted recuerde, entran las vacas, entran los caballos, entran los coyotes, revolvían el agua, y esa agua, si el pastor ponía a brevar las ovejas en esa parte a donde ya habían entrado previamente animales que pisoteaban y revoloteaban el agua, revolvían el lodo del agua, y las ovejas tomaban esa agua, porque la oveja donde el pastor la ponga, ahí toma el agua. Ahí toma el agua, pero esa agua le hace daño, porque hasta eso la oveja es tan delicada del estómago. Las ovejas son muy delicadas del estómago, no pueden tomar cualquier agua, no pueden comer cualquier alimento, no pueden, o sea, tienen que estar vigiladas al 100%, son unos animales tan delicados, pero tan nobles, porque ellos precisamente son hasta un poco sordos, porque lo único que les guía es el golpeteo del cayado del pastor en las piedras. El pastor va golpeando las piedras y precisamente va guiando, la oveja se va guiando por el golpeteo del cayado del pastor. Esa es la forma de guiarlas, esa es la forma de dirigirlas. Y precisamente, mis hermanos, por eso David decía eso. En aguas, dice, junto a aguas de reposo, aguas reposadas, aguas tranquilas, aguas que no tuvieran lodo, que no estuvieran contaminadas. El Señor jamás te va a dar un alimento contaminado. Jamás te va a dar un alimento contaminado. No nos confundamos, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. No todo lo que se dice, lo que mencionan a Dios es Dios. Muchas de las veces nos empieza a preocupar todo. Necesitamos dejar que Jehová tome el control de todo. Déjate recostar en pastos frescos, en lugares a donde el pastor te está diciendo que te recuestes. Ahí recuéstate. Ahí déjate guiar por el pastor. No busques alternativas. No busques alternativas. Dios no está en las limpias del huevo. Dios no está allá donde echan las cartas. Dios no está allí. Amén. No dejes que te metan mano allí el que soba, el que te pasa el huevo. Eso no es de Dios. Mis hermanos, los que creemos en Cristo Jesús, esta palabra es para los que creemos en Cristo Jesús. Da mucha vergüenza que hijos de Dios, gente que sabe palabra, todavía va con la vecina, con la conocida, con el conocido ahí, que le estén sobando, ahí metiendo mano. Mis hermanos, lo más fácil es que vayas a la palabra del Señor, que te hinques, que estés platicando con el Señor, que dobles tus rodillas en el nombre de Cristo Jesús. Platica con Dios, dile al pastor de los pastores que te dé el descanso en el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, y yo les daré descanso y les daré paz. Echa sobre Jehová tus cargas y Él las llevará, dice el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Para ti, mi amigo que me estás escuchando, Dios te ama. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Te has preguntado, se han preguntado? Dos preguntas que nos tenemos que hacer. La primera pregunta es, ¿qué pienso yo de mí? Y la segunda es, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? La primera te la voy a contestar. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Que esto es también para muchas personas. Soy una máquina, necesito reproducir, necesito dinero, necesito ir para acá, necesito hacer esto, porque si yo no estoy allí, las cosas no se hacen, no se llevan a cabo. Echa sobre Jehová tus cargas, Él las llevará. Deja que Dios esté haciendo las cosas. Déjate guiar por el Señor. No te llenes de cosas en tu cabeza, porque muchas de las veces vas a llegar
a tu cama y no vas a poder dormir. ¿Cuánta gente no puede dormir pensando en lo que hizo, en lo que va a hacer, en los pendientes y no duerme? Mis hermanos, se desarrollan las enfermedades porque no te recuestas donde Jehová te dice que te recuestes. Y Dios, ¿sabes qué es lo que Dios piensa de ti? Dice: yo quiero que tú seas bendecido. Yo te bendigo, dice, y serás bendito en tu entrar, en tu salir, tu arteza de amasar, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Todo será bendito en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Todo será bendito en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios opina de ti. Tú eres su amado. Tú eres su real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres para Dios. Para Dios no eres una persona que estás lejos. Tú estás cerca del proyecto de Dios. Tú estás cerca del proyecto de Jehová. Mi amigo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te invito a que tengas una relación con el Señor Jesucristo. Hallarás descanso, hallarás paz. Lo primero que te va a regalar el Señor, el primer regalo que Dios te va a dar cuando tú le aceptes en tu corazón, va a ser la paz. Cuando tú hagas esta oración que te voy a estar diciendo: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que me recibas como mi único, como tu único y suficiente Hijo, y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te acepto en mi corazón, recíbeme. Yo te recibo en mi corazón en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que tú reines en mi vida, gobierna mi vida, gobierna mi corazón. Esta oración también la tenemos que hacer nosotros, los que decimos que ya tenemos a Cristo. Señor, gobierna mi corazón, gobierna mis pensamientos, guíame. ¿Por qué el libro de Proverbios, casi todo Proverbios dice sabiduría? Adquiere sabiduría, porque muchas de las veces lo que nos hace falta es la sabiduría para vivir. Salmo 90, Moisés le pedía al Señor: enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En otras ocasiones hemos dicho, Moisés no le estaba pidiendo que le enseñara matemáticas. Le estaba diciendo: dame sabiduría para poder vivir, para saber vivir los días que tú me regalas de vida. Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que tener una calidad de vida. Tenemos que tener una calidad de vida. Si tú dices: hermano, tú no sabes cuántas cosas tengo yo que hacer. Pero lo que sí te recomiendo es que antes de que empieces tus actividades, levántate una hora antes de lo acostumbrado y ponte a platicar con el pastor de los pastores. Y vas a ver que todo va a correr como las ruedas sobre rieles, bien lubricadas, sin ningún problema. Dios va a tocar corazones, el corazón del proveedor, del cliente, del patrón, de las personas que nos rodean, y todo se te va a favorecer. No te estoy hablando de un cuento de hadas. Esto es así. El que te habla, el de la voz, lo ha experimentado. Experimenta todos los días la bendición del Altísimo, la bendición de mi pastor Jehová, Dios Todopoderoso, porque Jehová es mi pastor. Depende del pastor. Pídele, dile que te recueste en su perímetro, porque tú quieres estar proveído, vigilado, precisamente instruido por él. No hagas nada que el Señor, que el pastor no te diga. No recibas ninguna orden que no sea del pastor. Déjate guiar por el pastor de los pastores. En el nombre de Jesucristo quiero solo orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús yo deseo que mis hermanos y mis amigos reciban ese descanso. Dales ese descanso. Hay gente que corre de un lado para otro. Hay gente que está desesperada en este momento, que nos está escuchando, está enferma, tiene a lo mejor hijos que nos están sujetando,
hijos enfermos, su familia, su hogar quizá está en problemas, su economía probablemente tiene una serie de situaciones dependientes. Hay gente en este momento que está con muchos pendientes, con mucho trabajo. Tráele esa paz. Tráele, Señor mi Dios, ese descanso. Hazles recostar en esos pastos delicados en el nombre de Jesús a través de tu Espíritu Santo, te lo pido, desde este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, desde este estudio principal de Bálsamo para el Alma, desde Tecámac, Estado de México, hermanos, yo te bendigo. Deseo paz para tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, y te dejo con nuestro hermano, locutor principal, que el Señor le bendiga. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.